Ya está. ¿Listo, chicos? Ya empezó a grabar. Bienvenidos a la clase de geometría. Hoy vamos a ver el tema de semejanza de triángulos. Tenemos, chicos, cuando dos figuras son semejantes. Antes de ver semejanza de triángulos, vamos a ver cuando dos figuras son semejantes. Tenemos que dos figuras son semejantes cuando mantienen su forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. ¿Cómo así? Veamos, acá les voy a dar unos ejemplos. Tenemos una casa y una casa más grande. Si se darán cuenta, ambas casas tienen la misma forma, el mismo color de techo, la misma chimenea, pero una es más pequeña y otra es más grande. Podemos decir que estas casas son semejantes porque mantienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Ahora veamos, tenemos este carro así bonito, todo lujoso, como le gustará a algunos de ustedes, y un carro más pequeño. El mismo carro, pero en grande y en pequeño. Los carros tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Estos carros son semejantes aunque no tengan el mismo tamaño. Acá tenemos otro ejemplo, un cuadrado grande, un mediano y un pequeño. Los tres cuadrados son semejantes porque tienen la misma forma, pero aunque varía su tamaño, tienen la misma forma, son cuadrados semejantes. Ahora, chicos, ¿cuándo dos triángulos son semejantes? Miss, Sí, dime. aunque le rayan. Ah, no, soy yo la que está rayando, porque por rato se paraliza mi lacto y por ratos hago una rayita así al azar para ver si todavía funciona. Soy yo la que está haciendo una rayita roja, porque Rayan. ya inhabilité los anotadores, ninguno de ustedes podría rayar. Tengo cuando dos triángulos son semejantes. Veamos. Triángulos semejantes. Tenemos el concepto. Cuando dos triángulos son semejantes, los ángulos correspondientes son congruentes y los lados correspondientes son proporcionales en medida. Para esto, chicos, vamos a ver criterios de semejanza. Los criterios de semejanza, chicos, son como características, así que nos permiten identificar más rápido cuáles triángulos son semejantes. Por ejemplo, que digamos así las características entre dos niños, digamos que nos mandan a buscar a un niño cachetón con ojito color verde o así de una estatura de 1,50 m. Ya con esas características nosotros más rápido podríamos identificar a ese niño, ¿verdad? Así también en los triángulos, los criterios son como unas ciertas características que nos permiten identificar qué triángulos son semejantes. Ven, hay que ver. El primer criterio nos dice, dos triángulos son semejantes si dos ángulos en el primer triángulo son congruentes a dos ángulos en el segundo triángulo. Tenemos como ejemplo nuestro triángulo ABC y nuestro triángulo MNP. Como se darán cuenta, ambos tienen ángulos iguales, ambos tienen ángulo alfa y ángulo tita. Entonces decimos que si el ángulo, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo M y la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo P, entonces estos triángulos son semejantes. Vamos a ver un ejemplo utilizando este criterio. Tenemos los siguientes triángulos, A, B, C y el triángulo EDF. Y el triángulo ABC tiene los ángulos 52, 81 y 47, mientras que el triángulo ADF tiene los ángulos 52 y 81. Veamos, el ángulo A es igual al ángulo E, a la medida del ángulo E, porque ambos ángulos son 52. ¿Qué más podemos ver? Que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo D, porque ambos miden 81. En conclusión, ¿qué decimos? Que estos triángulos son semejantes. Por lo tanto, si el ángulo C mide 47, entonces el ángulo F también va a medir
47, porque van a ser iguales y ya dijimos que los triángulos son semejantes. Semejantes. Muy bien, muy bien. Vamos a ver el segundo criterio. Tenemos el segundo criterio, nos dice, dos triángulos son semejantes cuando tienen dos lados proporcionales y los ángulos comprendidos congruentes. Tenemos aquí los triángulos, el triángulo ABC y el triángulo MNQ. El triángulo ABC tiene un ángulo, en el vértice A su ángulo es alfa. Y en el triángulo MNP, el vértice C, su ángulo es alfa. Ahí ya tenemos que los ángulos correspondidos son congruentes. Tenemos alfa y alfa. Solo basta con que un ángulo sea igual para que se cumpla ese segundo criterio. ¿Por qué? Porque sus lados van a ser proporcionales. Tanto el ángulo AB entre el lado AB entre el lado MN va a ser igual al lado AC entre el lado MQ. Entonces tenemos que al dividir C entre Q es igual a B entre N. Y aparte de esto tenemos el ángulo alfa, el ángulo A es igual a la medida del ángulo M. Cuando se cumple esto, estos triángulos son semejantes. Con nuestro ejemplo lo podemos ver más claro. Tenemos, nos dicen calcular X. Calcular X, ¿cómo podemos ver acá? Si se darán cuenta, en el triángulo PQR está el ángulo alfa y el ángulo beta. Y en el triángulo MNP también está el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Qué tenemos aquí? El primer criterio. Aquí vamos a colocar, se cumple el primer criterio. Quiere decir que sus ángulos son correspondientes. Entonces, vamos a ver si sus ángulos son congruentes, y son iguales. Entonces, al dividir el lado PQ entre el lado MN va a ser igual al lado PR entre el lado MP. Listo, tenemos entonces que como estos ángulos son iguales y ya descubrimos que los triángulos son semejantes, entonces tenemos que al dividir 16 entre X va a ser igual a 24 entre 6. Esto ya lo vimos, se multiplica en aspa y nos queda 16x por 24 unidades es igual a 16 unidades por 6 unidades, lo cual nos va a dar x por 24 unidades es igual a 96 unidades al cuadrado. Este 24 que está multiplicando va a pasar a dividir y nos queda 96 unidades al cuadrado entre 24 unidades. ¿Qué tenemos aquí? Bases iguales se dividen, los exponentes se restan. Entonces tenemos que X va a ser igual a 4 unidades. Ya tenemos el valor de X, pero vamos a comprobar si este criterio, el segundo criterio, se cumple. Según el criterio, la razón entre estos lados tiene que ser igual. Tenemos entonces aquí nuestra flechita, voy a hacer una flechita. El criterio nos dice que al dividir el lado PQ entre el lado MN, esto va a ser igual a la división del lado PR entre el lado MP. Reemplazando en los números, el lado PQ, su medida es 16 unidades. Pongámosle nomás 16. Entre MN, que es X, pero como X ya le hallamos su valor, esto va a ser 4. Esto va a tener que ser igual a PR. PR es 24. Su valor es, en números, es 24. Su medida, 24. Y MP
que es 6. Ahora, ustedes dirán, pero profesora, estos 16 cuartos no es igual a 24 sextos, pero todavía, pero chicos, pero sí, ajá, muy bien. Pero acá vamos a simplificar más rápido. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 16, 4. Sexta, 1. Sexta de 24, 4. En ambos ha salido la misma respuesta. Entonces, también se cumple el segundo criterio de semejanza de triángulos. Se cumple el primero y se cumple el segundo. Ahora vamos a ver el siguiente criterio. Son 3 criterios, chicos. El tercer criterio nos dice, 2 triángulos son semejantes cuando tienen sus 3 lados respectivamente proporcionales. ¿Cómo así? Tenemos nuestro triángulo ABC y nuestro triángulo MNP. Sus 3 lados tienen que ser proporcionales. Entonces, si dividimos el lado AB entre el lado MN, que es C entre P, va a tener que ser igual a la división del lado BC entre el lado NP, que es A entre M. Y esto a su vez va a tener que ser igual a la división del lado AC entre MP, que son B entre N. Vamos a ver nuestro ejemplo. Tenemos el siguiente triángulo. Queremos saber si estos 2 triángulos son semejantes. Vamos a usar el tercer criterio de semejanza. ¿Cómo así? Vamos a dividir el lado AB entre el lado PQ, y esto va a ser igual al lado BC entre el lado QR, y esto va a ser igual al lado AC entre el lado PR. Y nos queda de la siguiente manera. 8 entre 14 es igual a 2 entre 21 y esto es igual a 16 entre 28. Simplificamos, chicos. Sacamos mitad de 8, 4. Mitad de 14, 7. Muy bien. Mitad de 12, 6. 6. Mitad de... 6. Ah, perdón, pero 21 no tiene mitad. Entonces ahí no podemos sacar mitad, ¿verdad? Tiene tercia, muy bien. Tercia de 12, ¿cuánto es? 4. Y tercia de 21, 7. 7, muy bien. Cuarta de 16. 8. Cuarta de 16. 4. 4, muy bien. Y cuarta de 28. 7. 7. Digo 7. Y como se darán cuenta, 4 séptimos, 4 séptimos, 4 séptimos ha salido en las 3 operaciones. Entonces, si se da esto, que la razón son iguales, entonces decimos que estos triángulos sí son semejantes. Conociendo estos criterios, chicos, podemos determinar la semejanza entre triángulos sin necesidad de medir y comparar todos sus lados y todos sus ángulos. Vamos a ver ahora ejercicios. Tenemos el primer ejercicio, nos dicen hallar X. X está en el lado AB. ¿Qué observamos aquí? Tenemos el lado B, los triángulos ABC tienen sus ángulos alfa y beta, y el triángulo MPN tiene también su ángulo beta y alfa. Entonces aquí se cumple ¿cuál criterio, chicos? ¿El primero, el segundo, el tercero? Chicos. El segundo. El tercero. El primero. El primero, muy bien. El primero. El tercero. El primero. Primero. Ya, muy bien. Entonces, se cumple el primer criterio, también podemos ver que sus lados, se prolongó esta rayita, vamos a borrarla, ya, que sus lados también son proporcionales. Entonces, si dividimos A entre B, vamos a ver cómo identificar esto. Frente a alfa, ¿quién está? X en un triángulo. Y en el otro triángulo, frente a alfa, está 4. Entonces, esto va a salir X
entre 4. Esto va a ser igual. Frente a beta, ¿quién está? Está el 9. Y frente a beta en el otro triángulo está X. Esto va a ser igual a 9 Sobre X. entre X, ya sobre X. Muy bien, entonces esto quedaría de la siguiente manera. Al dividir esto, nos queda X entre 4 es igual a 9 entre X. Multiplicamos en aspa, chicos. Y es lo que veo que siempre tienen dificultad en esta operación. X por X, ¿cuánto nos da, chicos? X por X. 2X. 2X, ¿seguros? Estamos multiplicando. No, No, mis. ¿Cuánto nos da? X por X, X. X al X al cuadrado. Al cuadrado. X al cuadrado, muy bien. X al cuadrado es igual a 4 por 9, que nos da 36. Al momento que Ese que está elevando pasa a X raíz sale cuadrada. 6. raíz cuadrada. X Raíz sale cuadrada. 6, mis. Muy bien, felicidades. X es igual a 6 metros. Ahora, chicos, veamos el siguiente ejercicio, calcular X. Aquí, ¿cuál criterio vamos a usar? ¿El primero, el segundo, el tercero? El tercero, muy bien, el tercer criterio. Vamos a usar sus lados. Tenemos aquí, para poder hallar el valor de X, vamos a usar el tercer criterio, pero si se darán cuenta, también se cumple el primer criterio, porque sus ángulos son iguales. Ahora, quedaría esto de la siguiente manera. Va a quedar 10 entre 40 unidades es igual a 7 entre... Andy es el anfitrión ahora. Ya entró a la ¿Cómo? mesa. Menos mal, chicos, mi internet está lento y se me botó del Zoom. Se botó del Zoom, ya. Chévere, Andy, muy bien. Muy bien, Andy, muy bien. Sigue grabando, ¿verdad? Sí, está grabando. Desactivar, Listo, chicos, ya está. Misa, desactivar el chat, diga. Si el chat no está desactivado, el chat solo me puede llegar a mí las conversaciones, nomás a mí me pueden llegar. No está desactivado el chat, chicos. Listo. Veamos. Veamos aquí, nos quedamos en el segundo ejercicio, nos piden calcular X. Hemos dividido el lado AB entre el lado RS, el lado BC entre el lado ST y el lado AC entre el lado RT. Pero como nos piden nomás hallar X, podemos relacionar a este 12 entre X, lo podemos relacionar con el 10 entre 40 o lo podemos relacionar con el 7/28. En este caso, he tomado al 7/28 y se ha multiplicado en aspa. Tenemos entonces que 7X es igual a 28 por 12, lo cual nos va a dar 336. Ese 7 está multiplicando, pasa. Multiplicando, pasa a dividir. Muy bien. X es igual a 48, mis. Muy bien, gracias María, gracias. 48. X es igual a 48. Listo, seguimos chicos. El siguiente ejercicio nos dice, un árbol de 60 centímetros de altura proyecta una sombra de 300 centímetros. Aquí el árbol proyecta una sombra. Imagínense que el sol está para este lado y hace que el árbol proyecte una sombra de 300 centímetros. Calcular la altura de una persona. Nos piden la altura de esta persona que tiene 8 centímetros de sombra, 80 centímetros de sombra. Pasando esto a triángulos, como se darán cuenta, estas alturas son paralelas y tanto el árbol como la persona están sobre la misma base. Entonces podemos decir que estos triángulos, y como se darán cuenta aquí tenemos ángulo de 90 grados, se va a cumplir el criterio de lado, ángulo, lado, donde nos piden hallar aquí la altura, que este es el segundo criterio, chicos, para los que no lo lograron identificar.
Tenemos entonces, dime Dayana. Dayana Antoinette. Dime Dayana. No, mi internet está lento. No. Ya hija, no te preocupes. Seguimos. Los triángulos son semejantes. Entonces, como los triángulos son semejantes, al dividir 600 centímetros entre H va a ser igual a 300 centímetros entre 80 centímetros. Multiplicamos en aspa y nos da 600 por 80 es igual a 300 por H. Esto nos da 48.000 metros cuadrados entre 300 centímetros por H. Perdón, acá es centímetros cuadrados. Faltó la C. Ya. Ahora, este 300 que está... ¿A restar? Está multiplicando. Pasa A dividir. a dividir. Sale Muy bien. 160. Sí. A la altura de 160, Miss. Muy bien. 160. 160. Entonces, ¿cuánto son la altura de la persona que nos piden es? 160 160 mil. 60 mil. centímetros. Centímetros. Muy bien, muy 160 bien. centímetros, eso vale. Como aquí nuestro muñequito dice, tú puedes. Ustedes pueden, chicos, ánimo. Seguimos. Calcular X. En este ejercicio nos piden calcular X. Nos dan, como se darán cuenta, aquí hay un triángulo pequeño dentro de un triángulo grande. Nos dan un ángulo beta en ambos triángulos. Observemos, chicos, este ángulo que estoy resaltando aquí será el mismo para el triángulo pequeño y para el triángulo grande. Sí, ¿verdad? Sí, porque está dentro. Entonces, como ambos comparten un mismo ángulo y ambos tienen ángulo beta, entonces aquí se cumple el primer criterio. Y estos triángulos entonces son semejantes. Vamos a separarlos para que lo puedan ver mejor. Ahí está el triángulo pequeño y el triángulo grande. Ya, listo. Los lados del triángulo pequeño son 12. ¿Y el otro cuánto sería, chicos? A ver si la notan. 24. 24 es todo el lado del triángulo grande. ¿Cuánto sería este ladito del triángulo pequeño valería 18. ¿Cuánto? 18. 18. Muy bien, 18, porque hemos restado 24 menos 6 y nos ha dado 18. Ahora, los lados del triángulo grande son 24 y X. Listo, como estos triángulos son semejantes, podemos decir que si dividimos 18 entre 24 va a ser igual a 12 entre X. Y nos va a dar así. Multiplicando en aspa, tenemos entonces 18 por 20. Perdón, aquí he estado mal. Aquí es 12. Eso está mal editado, ya. Vamos a colocar aquí 18 por X va a ser igual a 24 por 12. Muy bien, chicos. Tenemos 18X. Va a ser igual a 282. 282, Miss. Ya, 282. Listo. Este 18 que está multiplicando pasa a... Miss, sale 16. Pasa a dividir. Muy bien. Y esto sale 10. Saldría 16. 16. Listo. Tenemos la respuesta 16. Sale 16. Y esto que está mal editado ha salido 36. Miren. Listo. Vean, vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio tenemos dos triángulos, uno encima de otro. Ahora, ambos triángulos... 24 por 12 me sale 288. A ver. Sí, a mí también me salió. Sí, 288 sale. 288. 288. Sale 18. Entre 18 sale 16. 18 entre 288.
Sí, sale 16, Listo, Miss. ya ahí está. No lo he puesto bien, ese parecía 2. Ya listo, chicos. Vemos. Hay que ver el siguiente ejercicio. Nos dice, tenemos un triángulo encima de otro. Ambos triángulos tienen un ángulo tita y un ángulo alfa. Ángulo tita y ángulo alfa. Aquí podemos usar el primer criterio. Ahora, chicos, frente a tita en un triángulo está X. Y frente a tita en el otro triángulo está 3. Está 3 Sí, dime. sobre 3. En el 18x es igual a 288 o 282, 288. porque parece un número raro, me dice el 8. Sí, es que acá está. A ver, vamos a volver a escribirlo esto. Ya está. Listo, 288. Listo, 288. Ya está. Ojalá se pueda ver mejor ahí. Ya, Miss. Ya listo. Ahora, al lado de alfa está 12 y al lado de alfa en el otro triángulo está 3. Entonces esto va a quedar así. 12 Sobre alfa. sobre X. 3. Muy bien. Sobre alfa, sobre 3. No, perdón. Sobre X. Acá al lado de alfa está X. Sí, Miss. Sí lo logran apreciar ahí, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya listo. Aquí ha salido al revés, pero es lo mismo, miren. Ya está. Multiplicamos en X. En aspa, en cruz, en X como 2x es igual a 3 por 12. 2X. A ver otra vez. X por X, ¿cuánto es? X al cuadrado. 2x. X al 2x. cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado. Igual. Muy bien. 3 por 12 sale 36, Miss. Muy bien. Sacamos raíz. Raíz cuadrada. X sale 6. Sale 6. X sale 6. 6. Muy bien, chicos. Listo, chicos. Dejar de compartir. Dejar